Nunca imaginé que la vida de Silvio Santos estaba llena de sacrificios y sueños rotos. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Lo sentí en el aire, en esa incertidumbre que a veces golpea con fuerza. Una mañana, mientras el sol se deslizaba tímidamente por la ventana, recibí un mensaje que cambió todo. Silvio se ha retirado, decía. Mi corazón se detuvo. No podía creerlo él, el ícono de la alegría y la esperanza, el que llenaba de risas la pantalla, ahora enfrentando su propia oscuridad. Me lo imaginaba rodeado de luces brillantes y risas, pero en su mirada se percibía un vacío, un eco de sacrificios pasados que resonaban en su interior. Había vendido su alma al entretenimiento y yo asistía a la caída de un gigante. Su familia siempre estuvo en el centro de su mundo, pero los sacrificios de sus noches sin dormir y sus saludos forzados frente a cámaras pesaban. Recuerdo esas historias de su infancia, de un niño que vendía caramelos en las calles para ayudar a su madre. ¿Qué le había costado llegar tan alto? Un sueño roto y una neblina de decepción se apoderaban de él cada día y ahí estaba yo, en la cima del drama, buscando respuestas entre sus sombras. Silvio no solo había perdido su programa, había perdido partes de sí mismo. Sabía que había algo más, algo que lo mantenía despierto por las noches. Sus murmullos en la oscuridad, sus manos temblorosas, revelaban angustia y desasosiego. Una noche, en un rincón de su oficina, encontré una carta, arrugada y descuidada. Al abrirla, la tinta se desvanecía casi tan rápido como mis esperanzas. Lo siento, decía, pero no solo se refería al adiós. Era un reflejo de un alma cansada, llena de promesas no cumplidas. ¿Qué más escondía? ¿Cómo podría alguien tan amado estar tan perdido? Cuando la noticia salió a la luz, el silencio fue palpable. La gente murmuraba, y sus miradas eran dagas. No puede ser, decían algunos, mientras otros miraban con desdén. Fue entonces cuando entendí que los héroes también caen. Y en su caída, los sueños de millones se desmoronaban. De repente, escuché un grito proveniente de la serie de noticias. Silvio acaba de romper su silencio. Mis manos temblaban ante la posibilidad de su confesión. ¿Qué diría? ¿Qué verdades se revelarían? La ansiedad me invadió. El futuro de un hombre, el futuro de su legado, pendía de un hilo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo a continuación y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La pantalla se encendió y el corazón me dio un vuelco al ver su imagen. Silvio, con su característico cabello blanco, enfrentaba la cámara con una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Justo en ese momento, algo dentro de mí se quebró. ¿Quién era el verdadero Silvio Santos, detrás de ese brillo que había disfrazado su dolor? Su voz resonó en el aire, clara pero cargada de peso. La verdad es que he estado luchando contra demonios que ni siquiera sabía que existían. Sentí que la sala se cerraba a mi alrededor, como si estuviera atrapado en un laberinto de emociones. Cada palabra suya era un ladrillo más que caía de la estructura que había construido con base en tantas risas. La nostalgia se mezclaba con la impotencia, y no sabía si llorar o gritar. Los aplausos eran mi refugio, pero al mismo tiempo, me han aislado, continuó, mientras sus ojos se volvían vidriosos. El público me quería feliz y yo quería darles eso. Pero al perder mi programa, también perdí mi conexión con la realidad. Cada confesión era un eco de aquellos momentos en que la risa era un disfraz. Cuanto había soportado en silencio, recorría su historia con la mente en un vaivén, volviendo a momentos significativos, el niño que soñaba en las calles, los años de sacrificio, las noches en vela construyendo imperios. La sonrisa que había ofrecido al mundo oculta una lucha interna que corría en paralelo. Sentí la necesidad de acercarme a él, de ofrecerle un refugio en medio de la tormenta.
Las redes sociales explotaron tras su declaración. Había quienes lo apoyaban, conmocionados por su vulnerabilidad, otros, en cambio, arremetían con comentarios crueles, sin entender que detrás del ídolo había un ser humano herido. Silvio había logrado ser la voz de millones, pero, a la vez, la suya se había perdido entre esas mismas voces. El día siguiente regresé al lugar donde solía trabajar a su lado. La oficina era un eco de recuerdos y risas pasadas, pero la atmósfera se sentía pesada, como si la tristeza se hubiera anclado a las paredes. Caminé por el pasillo y de repente vi una fotografía en la que estábamos juntos, sonriendo. Era un pasado lejano. Decidí que debía hacer algo, no quería rendirme en su búsqueda esa noche, mientras redactaba un mensaje en mi mente. Me di cuenta de que parte de su dolor era por sentir que había decepcionado a tantas personas. Pero yo sabía que había algo más, algo que posiblemente había guardado incluso de aquellos que más lo conocían. Antes de poder decidir qué hacer, el sonido de un nuevo mensaje que llegaba interrumpió mis pensamientos. Era una notificación de Silvio. ¿Puedo confiar en ti?, decía. El corazón me latía en un descontrolado tamborileo. Esa simple pregunta era una puerta abierta, y decidí responder sin pensar. Siempre, escribí, no sabía qué vendría a continuación, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que los próximos días me ofrecieran. Quizás había esperanza después de todo, aunque en la distancia, el eco de una vida que había sido vivida bajo los reflectores resonaba más fuerte que nunca. Cuando su respuesta llegó, sentí que estaba a punto de abrirse un capítulo nuevo, lleno de promesas de redención. Encontrémonos, decía. En ese instante, entendí que este era el comienzo de un viaje que transformaría nuestras vidas para siempre. Con el miedo y la expectativa al mismo tiempo llenando el aire, respiré hondo. ¿Qué secretos revelaría Silvio? ¿Qué claves podía ofrecerme para manejar sus sombras? La ansiada intimidad se acercaba, pero también lo desconocido, y en ese cruce entre el pasado y futuro, me di cuenta de algo más: que la batalla por recuperar su vida, su sonrisa, comenzaba ahora. La mañana del encuentro llegó más rápido de lo que había anticipado. A medida que me preparaba, una mezcla entre ansiedad y esperanza invadía mi ser. Elegí cuidadosamente lo que usaría, quería proyectar una imagen de confianza, pero en el fondo, me sentía como un niño a punto de enfrentar un examen crucial. Salí de casa con la mira fija en el futuro, pero con la sombra del pasado siempre rondando. El lugar que elegimos para encontrarnos era un pequeño café, alejado del bullicio y la mirada curiosa de quienes solían rodear a Silvio. La mesa que ocupé me permitió tener una vista del entorno. Metido en mis pensamientos, observaba cómo la gente se pasaba de una mesa a otra, de risas y charlas despreocupadas. Aún así, la soledad se mezclaba con la compañía fugaz de extraños. Cuando Silvio llegó, me quedé sin palabras. Era el mismo hombre que había acompañado a tantos en sus hogares, pero había algo distinto en él. Su cabello blanco, que tantas veces cerca del escenario había lucido brillante, esta vez se veía desordenado, como si simbolizara la tempestad interna que estaba por desatarse. Su mirada, profunda y un poco perdida, se encontró con la mía, y un silencio cargado de significados se instaló entre nosotros. «Gracias por venir», dijo al finalmente tomar asiento. Su voz, aunque suave, estaba impregnada de un peso que no podía ignorar. «No podía dejarte solo en esto», respondí, tratando de transmitirle apoyo. Quería que supiera que no cargaría con su dolor, pero sí podría ser un alivio en su camino. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Silvio compartió historias de su infancia, momentos en los que la risa era un símbolo de esperanza en tiempos de adversidad. Narró anécdotas sobre la creación de su programa y las presiones detrás de cada éxito. Pero a medida que desnudaba su historia, el hilo que unía la risa y el sufrimiento se tornaba más tenso. Silvio mencionó a las personas que había perdido a lo largo de su camino, amigos y seres queridos que no habían logrado soportar la montaña rusa de la fama. Fue cuando el ambiente se tornó sombrío que su voz se quebró. Habló de la presión por ser perfectos, de las expectativas que lo habían arrastrado a un abismo profundo. Cada palabra era como un estruendo en mi pecho, y comprendí que no solo se trataba de su dolor, sino de un grupo entero de vidas que se habían visto afectadas por la construcción de su leyenda. A veces me pregunto si la gente quiere a Silvio o simplemente la figura que he creado, dijo, su voz temblorosa.
He vivido tanto para complacer, que me he olvidado de cómo ser simplemente yo. Me acerqué, tomó su mano, y le dije, no tienes que ser perfecto. Basta con que seas tú. Lo que el mundo necesita no es a un ícono, sino a un ser humano que también tiene derecho a ser vulnerable. Sus ojos se humedecieron y por un momento vi un destello de esperanza. Era un pequeño paso, pero sentí que empezaba a romperse el caparazón que había encadenado su verdadero yo. Puede que hayamos estado rodeados de personas, pero éramos solo nosotros dos en ese café lleno de ruido. El día continuó en un vaivén fluido entre risas y diálogos más profundos, pero al final, la tristeza siempre acechaba en las esquinas. Silvio me miró, con esa mezcla de luz y sombra que había comenzado a tomar forma. ¿Y si te dijera que hay algo que nunca he contado? Un secreto que he llevado conmigo que me aterra. Compartir su confesión me dejó en suspenso. El tiempo pareció detenerse. Con el corazón a 1000 por hora, le pedí que continuara. La conexión entre ambos había crecido, pero aquella revelación podría cambiar por completo el rumbo de nuestro nuevo vínculo. Silvio tomó aire, y su mirada se tornó profunda y solemne. Nunca hablé de mi primer amor. Nadie sabe qué pasó realmente, dijo, y esas palabras fueron el último eco de un disparador que prometía abrir las puertas a dolorosos capítulos. Cerrados, el futuro que había comenzado a dibujarse se grabó a fuego en mi mente. La batalla no solo era por recuperar la risa de Silvio, sino por desmontar muros construidos por años. Pero en ese instante me di cuenta de que estaba a punto de cruzar otro umbral, uno lleno de incertidumbre y revelaciones que podrían redefinir todo lo que creíamos saber. Silvio tomó mi mano con fuerza, como pidiendo valentía. Lo que guardaba etiquetaba nuestra historia, y no podía más que sentir que, sin importar lo que estuviera por venir, juntos seríamos más fuertes frente a la tormenta. Mientras Silvio inhalaba profundamente, su rostro mostraba un cúmulo de emociones que se urdían entre sí. Las luces del café titilaban suavemente, creando un ambiente que prometía confidencialidad, y aunque el murmullo de otras conversaciones se desvanecía, todo parecía vibrar en torno a nosotros dos. Fue hace años, en un momento de mi vida muy diferente comenzó. Las palabras resbalaban de su boca como si el propio aire le resultara pesado. La fama aún no me había envuelto por completo, aún había risas que solo yo escuchaba y solo una chica que me hacía sentir completo. Su voz se quebraba mientras hablaba de aquellos días. Podía verlo, un joven Silvio soñador, ingenuo, tal vez un poco torpe en sus intentos de amar verdadera y plenamente. A medida que detallaba su relación, una complicidad transparente entre dos almas floreció en sus relatos. Ella, la joven que lo había enamorado, era la posibilidad a medida que se abría en cada palabra, pero también un crisol de pérdidas dolorosas y decisiones difíciles. Su nombre era Estela, y vivía para esos momentos juntos. Nunca me sentí tan vivo, tan verdadero. Pero la vida se encargó de lo demás. Su mirada se tornó sombría. Un accidente. Un instante que cambió todo. Era como si el mundo se hubiera vuelto en mi contra, y me dejó con un vacío, una culpa siempre culpándome de no haber podido protegerla. Un nudo se formó en mi pecho, y las lágrimas empezaron a hacer su camino por su rostro. La lucha contra la memoria parecía ser más intensa que cualquier desafío que había enfrentado en su carrera. Mantuve su mano apretada, dispuesta a recordar que no estaba solo. Este momento estaba destinado a construir puentes en lugar de muros. Nunca supe cómo lidiar con eso. Solo continué adelante, con la sonrisa que el mundo esperaba. Nadie podría descubrir que mi corazón estaba hecho añicos, dijo, dejando escapar un suspiro que sonaba ruidoso. Pesado. La gente suele mirar a los ídolos y pensar que tienen todo resuelto, respondí, sintiendo la conexión entre nosotros en cada palabra. Lo que no ven es que detrás de esa imagen hay historias que duele recordar. Pero también hay fuerza para sanar. Silvio me miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Sentía cómo luchaba con su batalla interna. Un anhelo de conexión existía junto a un miedo profundo de ser herido nuevamente. Era como si la tormenta que había intentado sofocar había comenzado a manifestarse. ¿Y si vuelvo a perder a alguien?, preguntó, la vulnerabilidad marcada en su voz. A veces, pienso que es mejor mantener a la gente alejada, protegerlos de mi sombra, negué con la cabeza, sintiendo que mi respiración empezaba a acelerarse. Pero la vida puede ser hermosa, incluso en la vulnerabilidad.
Permitir que alguien entre a tu vida no es un signo de debilidad, sino un acto de fe en que lo que comparten puede superar el dolor por un instante. Un destello de esperanza iluminó sus ojos. Era una mezcla de miedo y deseo, el deseo de confiar de nuevo en alguien, de abrirse a nuevas posibilidades. Tal vez me he aferrado a mis sombras mucho tiempo, lo que podría ser diferente si me permitiera sentir nuevamente. Pero, ¿y si eso me destroza aún más? La profunda inseguridad que se tejía en su voz resonaba en mí, recordándome mis propios miedos y limitaciones. Sin embargo, no podía permitir que la oscuridad lo consumiera. Lo que ha pasado no define tu valor, Silvio. Aprender a vivir de nuevo es lo que importa, y estoy aquí para apoyarte en este camino. Silvio inclinó la cabeza, y por un momento, el café se desvaneció. Nuestro entorno se transformó en un refugio donde todas las emociones eran válidas. Me sentí en ese instante como su cómplice, e incluso yo deseaba compartir el mío, abrir mis puertas a la conexión y a la vulnerabilidad que significaba ser genuinamente humano. Quizás susurró, en lugar de ver mis cicatrices como un signo de debilidad, podría mirarlas como partes de mi viaje. Ese pequeño destello de resolución fue interrumpido por el sonido agudo de su teléfono, vibrando sobre la mesa. Silvio lo miró, y el cambio instantáneo en su expresión fue como un golpe de frío. Por un momento el miedo se había desvanecido y ahora regresaba justo a tiempo. Era un mensaje. Aunque no podía ver la pantalla, su rostro pasó de la contemplación a una tensión palpable. Me pregunté qué podría haber disparado ese cambio. Las sombras encontradas en su pasado parecían endurecerse a merced de lo que podría ser una nueva herida. Silvio, ¿estás bien?, pregunté, aunque la preocupación ya se apoderaba de mí. Su mirada estaba fija en el dispositivo, como si las palabras contenidas pudieran alterar el curso de nuestra conversación. Sin embargo, como si el destino mismo lo quisiera, su rostro se tornó aún más sombrío. No puedo ignorarlo, ese es un interés en mí. De nuevo. Y no es solo una simple entrevista, hay algo más que me arrastra a la luz de nuevo. La realidad prensa a nuestro encuentro. La extensión de la historia de Silvio no solo se definía por su pasado, sino por el entrelazado futuro que se desbordaba a través de su vida. La decisión de seguir adelante significaba enfrentarse a viejos miedos y a nuevas expectativas. De repente, todos los muros que comenzamos a derribar parecían erigirse con mayor fuerza. El instante volvía a ser nuestro, pero la incertidumbre pulsaba en el aire. La vara de la fama lo llamaba, pero ¿sería por fin Silvio quien tomara control de su narrativa? Él se levantó de la mesa, el brillo en sus ojos había desaparecido y ahora solo había confusión. Mi corazón se encogió ante la posibilidad de que este momento tan valioso se escurriera entre nuestros dedos. No sé qué haré, tengo que pensarlo, dijo, mientras su mano se alejaba de la mía, como si un abismo se hubiera abierto entre nosotros. El café, que antes era refugio, ahora se sentía pequeño, casi asfixiante. En un instante, todo lo que habíamos comenzado a construir estaba en la cuerda floja, pendiendo de una decisión que podría marcar el rumbo de ambos. La revelación de su dolor se desvaneció en el eco de su incertidumbre, y al mirarlo alejarse, la fragilidad de la esperanza se transformó en un vacío que amenazaba con tragarnos a ambos. Mientras Silvio se alejaba, la angustia se apoderó de mí. Su figura se desvanecía, engullida por las sombras que la luz del café no podía disipar. El murmullo a mi alrededor se volvió un ruido sordo, y no pude evitar pensar que algo precioso se había perdido, tal vez de manera irreparable. Tomé un sorbo de mi café frío, el sabor amargo mezclado con el dulzor de los recuerdos compartidos. La imagen de Silvio sonriendo, sus ojos brillando ante la mención de Estela, se confrontaba con la tristeza que lo había embargado en cuestión de segundos. Reflexioné sobre lo que había intentado brindarle, una concesión de esperanza, una invitación a abrirse, pero me había sentido impotente al ver cómo esos muros se erguían de nuevo. Busqué en mi mente alguna manera de alcanzarlo, de hacer que comprendiera que no debía estar solo frente a su dolor. Era evidente que lo que había sentido entre nosotros, ese chisporroteo de conexión, no se había apagado. Así que, sin pensarlo mucho, decidí seguirlo. Caminé rápidamente hacia la salida del café, el aire fresco de la noche azotó mi rostro, llevándose el rastro del complicado mundo interno que habíamos compartido en las últimas horas. Mientras me acercaba a la acera, vi a Silvio, su figura recostada sobre un auto,
mirando al horizonte como si en el cielo pudiera encontrar respuestas. Su expresión era una mezcla de anhelo y sufrimiento, como si la batalla que libraba dentro de él inevitablemente reflejara los estragos de la incertidumbre. Silvio, lo llamé, mi voz firme a pesar del vuelco en mi estómago. Se volvió, la tristeza en sus ojos aún danzaba con la luz de la luna. Pero había algo más, un matiz de incertidumbre que se adhería a él. No quería que te sintieras culpable, me dijo, la voz temblando. No me siento culpable, me preocupo por ti, respondí, acercándome un poco más. Entiendo que ese mensaje representa algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Pero también hay cosas que tú decides y que son entre tú y tú mismo. Los ojos de Silvio brillaron, y en ese momento, vi cómo luchaba con la misma sombra que tanto lo había perseguido. Luchaba con el futuro y el legado que podría construirse sobre las ruinas de su pasado, pero al mismo tiempo, esa lucha lo mantenía anclado, encerrado en un ciclo del que no sabía cómo salir. No sé si quiero esto de nuevo, dijo, su voz se había convertido en un susurro, como si hablara de un secreto cuyo peso lo asfixiaba. Entiendo el miedo, pero ¿y si te pierdes en el intento de mantener tu propia resistencia? Tienes el derecho a intentar, aunque eso signifique afrontar las dificultades. Silvio bajó la mirada, su rostro se oscurecía con pensamientos que no podía desentrañar. Me acerqué un paso más, deseando transmitirle confianza con cada gesto. No todos los caminos llevan a romperse. A veces son oportunidades de crecer, de construir algo nuevo en lugar de aferrarse solo a lo que una vez fue, dije. Él se quedó en silencio mientras la angustia se entremezclaba con la contemplación. Por un instante, la tensión se disipó y pude ver cómo su guardia empezaba a bajarse. Sin embargo, tan pronto como pareció abrirse, una llamada interrumpió el momento. Su teléfono vibró de nuevo y él lo miró, su expresión cambiando rápidamente a una mezcla de sorpresa y desasosiego. Es mi manager, musitó, el brillo en su mirada reemplazado por la inquietud. Una sombra de conexión trazó un mapa en su rostro, sugiriendo un antiguo dilema que lo había perturbado durante años. ¿Tienes que contestar?, pregunté, sintiendo el eco de su lucha interna. La mirada de Silvio se posó en el dispositivo, atrapado entre dos mundos, el que su pasado le había impuesto y el que estaba a las puertas de descubrir. A medida que su mano se levantaba lentamente hacia el teléfono, un esfuerzo de lucha por decidir se encarnó en sus ojos. Estoy tan cansado de estar dividido. No sé si estoy listo para este juego de luces y sombras de nuevo, confesó su voz, casi quebrándose. La decisión estaba colgando como un hilo delgado, una elección que podría cambiar su vida, pero al mismo tiempo, su mirada se volvía cada vez más distante. La visión de la fama y el reconocimiento, de las viejas heridas que podrían resurgir junto a la nueva atención, lo mantenían atrapado en un laberinto de miedos profundos. Silvio, falta un elemento en este rompecabezas, dije mientras lo contemplaba, buscando las palabras adecuadas. No se trata solo de elegir entre la oscuridad y la luz. A veces, uno puede encontrar el valor en el gris que se dibuja entre ambos. Sus ojos buscaron los míos, pero antes de que pudiera continuar, la llamada se desvaneció del aire entre nosotros con el sonido de su rechazo. En su expresión vi un destello de liberación, una chispa de resolución que quizás solo necesitaba de un pequeño empujón. Voy a pensarlo, pero necesito un tiempo, dijo, la sinceridad vibrando en su voz. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Estoy aquí, prometí, sintiendo cómo la conexión se profundizaba en medio de la incertidumbre. Nos quedamos en silencio, el eco de lo no dicho resonando entre nosotros. Silvio miró al horizonte, el peso de sus decisiones aún tangible en el aire. Sin embargo, en esa quietud, una imagen de esperanza empezó a emerger. Quizás no todo estaba perdido, tal vez existía un futuro donde las sombras y las luces pudieran coexistir, permitiendo un nuevo capítulo que, aunque desafiante, también sería significativo. Y en aquel instante, preguntándome cómo encajaría yo en su historia, comprendí que la batalla de Silvio era también la mía. Al enfrentar sus miedos, quizás yo podría descubrir mis propios caminos. Así como las estrellas a la distancia, teníamos la posibilidad de brillar, incluso en nuestras imperfecciones. Todo empezaba a depender de las decisiones que tomáramos a partir de ahora. La vida y sus caminos inciertos se manifestaban ante nosotros, un vestigio de esperanza y de construcciones por venir. Pero en la bruma de esa noche había una verdad que nos aguardaba, tanto a Silvio como a mí.
La pregunta era solo una: ¿qué elegiríamos realmente al cruzar ese umbral? ¿El paso que podía llevarnos a una realidad donde las sombras ya no determinaran nuestros destinos? Cuando el silencio se hizo palpable, sentí que el aire se llenaba de una tensión casi eléctrica. Silvio seguía mirando al horizonte, y yo me vi a mí misma deseando poder ver a través de sus ojos. Desearía poder deshacerme de su dolor, de esa carga invisible que lo mantenía atrapado en un juego de sombras. No era solo su lucha, se había convertido en parte de la mía en el poco tiempo que habíamos compartido. Aún me encontraba por un margen de riesgo, ese territorio que resonaba con lo que habíamos creado, mientras el mundo exterior parecía girar incesantemente. Miré a mi alrededor, el café se sentía tan lejano, como si el bullicio que había dejado atrás ya no existiera. Aquí solo estábamos él y yo, suspendidos en una atmósfera de incertidumbre. ¿Te gustaría dar un paseo?, pregunté, tratando de romper el hielo que se había instalado entre nosotros. Tal vez el movimiento de nuestras piernas manejaría la tensión, liberaría un poco nuestras almas de las cadenas de nuestros pensamientos. Silvio asintió lentamente, y juntos comenzamos a andar por la calle desierta. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, y en el aire había un suave murmullo de vida nocturna que contrastaba con la pesadumbre que llevábamos en nuestro interior. Intenté encontrar palabras de consuelo, algo que pudiera anclar su mente y corazón a un lugar más confiado. Siempre he pensado que la vida es un laberinto, comencé, tomando aliento para formar un camino de conversación. A veces hay que perderse un poco para encontrar la salida. Silvio se rió levemente, pero el eco de su risa se sentía distante. Aún así, su reacción era un pequeño regalo, una prueba de que, en el fondo, disfrutaba de mi compañía. Creo que estoy demasiado cansado para perderme más, confesó, su voz resonando con una fragilidad que me hizo desear abrazarlo. Pero sabía que no podía obligarlo, que el espacio emocional era tan importante como la cercanía física. Quizás esta vez perderse no sea tan malo. Quizás deberías permitirte sentir esas emociones, sin el miedo a lo que pueda suceder. A veces, el dolor es solo un paso más hacia el crecimiento, respondí, buscando conectar mi perspectiva con la suya. Al cruzar un par de calles, una sombra pareció cruzar sus rasgos. No podía dejar de preocuparme por el legado que él arrastraba, ese mundo que posiblemente le prometía fama, pero que, a su vez, lo había abrumado. Su mirada se tornó melancólica, y mi corazón dio un vuelco por la súbita ilusión de que esa pesadez se desvanecería. No siempre creo en lo que dicen. A veces pienso que esos sueños, aunque seductores, solo son uno más de los espejismos que se presentan ante mí, dijo. La sinceridad reflejada en sus ojos iluminó el camino de nuestros pensamientos. Te entiendo, la fama puede ser un monstruo de múltiples cabezas. Pero quizás podrías decidir qué aspecto de esos sueños deseas construir. Tal vez no se trata de los aplausos, sino de las conexiones auténticas que puedes forjar en el camino. Las personas que realmente te ven y te entienden, insistí, deseando que esas palabras resonaran dentro de él. Silvio se detuvo y por fin volvió a mirarme con intensidad. Había una chispa en su mirada que no había visto antes. Era como si la lejanía se esfuma entre nosotros y las palabras que habían estado atoradas en su pecho comenzaban a liberarse. ¿Es posible construir algo auténtico en medio de todo esto?, preguntó, sus ojos llenos de dudas, pero también de una nueva curiosidad. Es posible, le aseguré, esperanzada. Todo depende de lo que elijas en este instante. No estamos aquí para que la vida te abrume. Estamos aquí para encontrar ese brillo entre las sombras. El susurro de un viento suave desplazó las hojas caídas en la acera, y por un momento, sentí que el universo conspiraba a nuestro favor. Jamás le había deseado tanto como ahora. Su inquietud y mi ansia de comprender su mundo invisible parecían estar entrelazados en un mismo espacio, un lugar que ningún otro podría ocupar. De repente, el teléfono de Silvio vibró en su bolsillo. Él se asustó, casi como si le hubiera sido revelado un gran secreto. La pantalla iluminó su rostro y la sombra de sus recuerdos se tornó nuevamente presente. No pueden dejar de interrumpirme, murmuró, y vi en sus ojos que el peso del mundo exterior comenzaba a cerrarse como un sello sobre su corazón. ¿Quieres contestar?, pregunté, sintiendo que el impulso a permanecer conectado se podría perder en un instante. No respondió de forma decidida, pero su mirada revelaba algo más,
una lucha encarnizada entre lo que quería y lo que sentía que debía hacer. Entonces, en ese momento, como si el universo conspirara nuevamente, un grupo de fanáticos apareció por la esquina. Un murmullo creciente de emoción llenó el aire y en un instante Silvio se convirtió de nuevo en el foco de atención. La chispa auténtica que se había encendido entre nosotros se vio amenazada por la ola de personas que se abalanzaban sobre él con cámaras y gritos de admiración. Mi corazón cayó en picada al ver cómo su luz se oscurecía, de un instante a otro. Todo lo que había empezado a construirse parecía derrumbarse en un solo movimiento, dejándolo en un limbo que no deseaba. Me di cuenta de que cada paso que había deseado hacer hacia la luz se convirtió, en un segundo, en una desbordante ola de sombras que lo envolvía nuevamente. Las sonrisas se apoderaron de los gestos, mientras él, atrapado por la presión del reconocimiento, parecía perderse en esa convulsión. La mirada que había reflejado firmeza ahora se transformaba en una máscara de incertidumbre. Silvio, logré decir, pero mi voz se ahogó en el bullicio. Mis pasos se desvanecieron y la distancia se creció entre nosotros. La sonrisa que había contemplado en sus momentos de claridad se exhibía ahora con un vacío escalofriante. Mi corazón se condujo con desesperación y sabía que ese instante, ese encuentro fugaz con el Silvio que había comenzado a conocer, se desvanecía en un mar de voces y luces. De repente, comprendí que mis propias decisiones también marcaban el camino. La pregunta seguía resonando en mi interior: ¿qué elegiríamos realmente al cruzar ese umbral? Mientras Silvio se transformaba de nuevo en una figura distante entre un grupo de admiradores, sentí que el eco de su lucha resonaba tanto en mí como en él. La noche empezaba a desvanecerse, y con ello la idea de que era posible encontrar luz entre las sombras. Tal vez aquello era solo el comienzo de un viaje que aún requería coraje. Pero antes de que pudiera recorrerlo con él, el caos se había desatado nuevamente, y el futuro parecía tan incierto como siempre. Capítulo: las luces resplandecían, y la multitud era un río en movimiento, fluyendo en busca de atención, reconocimiento y validación. La atmósfera vibraba con la energía colectiva, un zumbido que me asfixiaba mientras intentaba mantenerme al margen de ese torbellino. Silvio, atrapado entre aplausos y miradas ansiosas, parecía más una sombra que una persona. Su risa, que antes había resonado con calidez, se había dispersado en el aire, transformándose en un eco distante de lo que una vez fue. Me moví con cautela entre la multitud, el deseo de acercarme a él chocando con el miedo a ser arrastrada por la marea de entusiasmo. Era como intentar abrirse paso en un sueño febril donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de formas extrañas. ¿Cómo podía alguien brillar tanto y sentirse tan perdido al mismo tiempo? Mientras avanzaba, una ola de admiradores empujó por delante de mí y sentí que me alejaban más de Silvio. Frustración y tristeza se entrelazaron en mis entrañas, obligándome a encontrar un rincón, un constreñido refugio donde pudiera observarlo sin ser parte del espectáculo. Desde esa posición precarizada, vi cómo se reía y sonreía, pero su mirada buscaba entre la multitud algo más que admiración. Había una tristeza que no podía ocultar, como si deseara gritar que era más que una imagen pública, que había un alma en medio de toda esa fachada. Entonces, cuando la multitud empezó a dispersarse gradualmente, vi cómo su sonrisa se extinguía, dejando al descubierto la carga invisible que lo consumía. Un atisbo de determinación se encendió en mi interior, sabía que mi lugar estaba a su lado, y así decidí cruzar la brecha que nos separaba. Silvio se apoyó en una farola, intentando recuperar el aliento, el sudor en su frente brillando bajo las luces. Cuando me vio, algo en su mirada cambió. La confusión y la desolación se combinaron con un destello de reconocimiento. Me aproximé, sintiendo cómo la energía a mi alrededor se disipaba lentamente, como si la atmósfera estuviera esperando que nuestras almas se volvieran a conectar. Silvio, llamé, tratando de expresar todo lo que no había podido durante ese momento de confusión. ¿Dónde estuviste?, respondió, su voz resonando con una mezcla de alegría y anhelo. Te perdí en el ruido. Aquí estoy, dije, haciéndome a un lado para que pudiera verme. No quiero ser solo un eco en esta locura. ¿Quieres que nos alejemos? Él dudó un momento, pero la necesidad de escapar de la cacofonía lo impulsó a asentar la cabeza. Sin decir más, nos movimos hacia un callejón más tranquilo. Las sombras abrazaban nuestras figuras mientras buscábamos resguardarnos del bullicio del mundo real. Una vez a solas, el silencio se hizo aliado.
Podía percibir cómo la tensión que se había acumulado entre nosotros comenzaba a desvanecerse, aunque las sombras de la fama aún danzaban en sus ojos. Lo siento, dijo, su voz apenas un susurro. No pude manejarlo. Todo esto es abrumador. No tienes que disculparte, respondí, acercándome más. No es tu culpa. Eres humano, y a veces es difícil ser el centro de atención. Se pasó la mano por el cabello, y el gesto me pareció tan vulnerable que desearía envolverlo en un abrazo, pero sabía que debía esperar a que él permitiera ese nivel de cercanía. Lo que me asusta, continuó, su mirada fija en mis ojos, es que no sé si soy capaz de encontrar lo que realmente quiero en medio de todo esto. He construido una imagen, una identidad, pero me pregunto si eso es todo lo que soy. El dolor en su tono era profundo, y sentí cómo se entrelazaba con mi empatía. Quería ayudarlo a desterrar esos fantasmas, así que tomé una respiración profunda. Quizás la respuesta no esté en lo que construiste, sino en lo que realmente sientes. A veces las expectativas de los demás pueden aplastarte. Pero la autenticidad, eso siempre brilla más. Dije, mi rostro reflejando la sinceridad que intentaba transmitir. Él cerró los ojos, y por un momento, tomé la libertad de posar mi mano sobre su brazo, un gesto que necesitaba más de lo que había planeado. Silvio abrió los ojos, y esos momentos de conexión rebosaron de una luz genuina que había estado ocultando. ¿Puede ser tan simple? ¿Dejar de lado lo que todos esperan de mí?, preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el temor. Sí. Te prometo que puedes hacerlo. Esta vida es tuya, Silvio. Tu historia no tiene que ser la que otros esperan. Tienes la oportunidad de reescribirla, afirmé, sintiendo mi corazón latir con fuerza ante la posibilidad de un futuro compartido. Él se inclinó hacia mí, como si la distancia entre nosotros hubiera desaparecido. Era conmovedor ver cómo ese brillo interno comenzaba a resurgir, como si una puerta secreta se abriera hacia un camino inexplorado. Pero justo cuando creí que habíamos encontrado un hilo de esperanza, una nueva interrupción se materializó. Un grupo de reporteros aparecen a la vuelta de la esquina, luces de flashes iluminando el callejón oscuro como si fueran olas rompiendo en la orilla. Silvio. Una declaración, gritaron en un alboroto incesante. Su rostro se tornó pálido, y el miedo se apoderó de sus expresiones. Aquello que habíamos comenzado a construir se veía amenazado nuevamente. En un instante, la luz que parecía iluminar sus ojos se oscureció por completo al volver a ser el objeto de atención pública. Debo irme, dijo, su voz entrecortada. Su mirada me atravesó, y en ella había una mezcla de gratitud y desesperación. Silvio, espera, grité, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. Él se giró y comenzó a correr hacia el bullicio, convirtiéndose nuevamente en lo que la multitud había dictado. Me quedé allí, respirando con dificultad, observando cómo se desvanecía en la misma multitud que tanto temía. Las sombras habían vuelto a devorarlo, y mi corazón se llenó de un terror agudo al ver cómo se alejaba, sintiendo que el hilo que nos había conectado nuevamente se rompía. Mientras me giraba, las luces y las voces que habían chocado contra mí se desdibujaban y el eco del dolor que experimentaba se intensificaba, preguntándome si alguna vez podría alcanzarlo realmente. La noche continuaba abriendo sus brazos, pero el deseo de protegerlo me partía en dos. Tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la luz, pero aún quedaba mucho por explorar. Sin embargo, en ese preciso momento, me encontré atrapada entre un abismo de dudas, abrumada por la realidad que se me presentaba. ¿Podría el Silvio que había conocido huir de sus propias sombras? ¿O eran esas sombras las que siempre lo perseguirían? El eco de los gritos y flashes se desvanecía poco a poco a medida que me alejaba del callejón. La tristeza me inundaba, pues la conexión que habíamos establecido era vulnerable, como un hilo de seda temiendo romperse con el más mínimo movimiento. Aquella noche agotadora no solo había sido sobre Silvio, la carga emocional se había desbordado en mí, y ahora sentía su peso aplastante. Caminé sin rumbo por las calles iluminadas, los pasos resonando en mi pecho como un tambor sordo. El aire fresco aliviaba un tanto la desesperación, pero era en vano. Su sonrisa y sus dudas estaban grabadas en mi mente. ¿Qué haría ahora? La angustia se transformó en un laberinto en el que buscaba respuestas, y el único significado que podía encontrar era que debía volver a él. Pero, ¿cómo? Mientras reflexionaba, mi teléfono vibró en mi bolsillo, interrumpiendo el torbellino de pensamientos.
Era un mensaje de Silvio, lo siento. No debería de haberme ido así. Miré la pantalla, mi corazón acelerándose al sentir ese rayo de conexión que creía perdido. Te entiendo, pero no eres solo un rostro. Eres una persona. Espero verte pronto, respondí, desbordando un optimismo que sentía frágil. La noche se centraba en su esplendor y yo seguía atrapada en mis emociones, pero el mensaje de Silvio me dio un pequeño respiro. Había una chispa de esperanza en el aire y decidí que no podía dejarlo ir sin más. Quería comprender la lucha que enfrentaba, no solo la suya, sino la que todos llevamos dentro, luchando por ser vistos y aceptados. De repente, el sonido de la música llegó a mis oídos. Era un pequeño bar al que solíamos ir, un espacio acogedor que albergaba talentosos músicos y a quienes buscaban consuelo en sus melodías. La verdad es que nunca había sentido la necesidad de volver allí, pero esa noche era diferente. Tal vez en ese lugar encontraría la respuesta que buscaba. Al entrar, la atmósfera era cálida y la melodía envolvente. Miré a mi alrededor, reconocí a algunos rostros, pero no vi a Silvio. La noche, sin embargo, parecía tener su propio lenguaje, y algo dentro de mí sabía que debía esperar su regreso. Cuando el primer artista subió al escenario, una voz desgarradora inundó el espacio. La letra de la canción hablaba de la lucha interior, de las sombras que a veces nos persiguen y de la valentía necesaria para enfrentarlas. Cada palabra me resonaba, como si la música misma buscara consolar la angustia que me llenaba. Al terminar su actuación, una ovación llenó el bar. Las miradas se cruzaban en una conexión palpable, como la que había sentido con Silvio. Era un recordatorio de que incluso en la soledad de la fama, había momentos de unión y belleza. Mi corazón se alentó. Sin embargo, mientras me sumía en la música, un rostro rompió mi introspección: Valeria, la agente de Silvio. Se estaba moviendo entre la multitud, con una expresión de preocupación. Parecía buscar algo o a alguien. Me sentí un poco a la defensiva, pero la curiosidad me llevó a acercarme. Hola, dijo, y su tono era lo que más me sorprendió, era más suave de lo que recordaba. No he podido localizar a Silvio. Ha estado en un mal lugar. ¿Estás cerca de él? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué ella no sabía lo que realmente le pasaba? Sentí que una parte de mí temía la respuesta y otra parte quería ser su apoyo. Así que, con una mezcla de determinación y miedo, respondí: lo estoy, y sé que necesita ayuda. Estuvo conmigo hace un momento. Estaba perdido y asustado. Valeria hizo una pausa, como si esas palabras trajeran una carga de comprensión. Él siempre ha sido así. La fama lo acosa y a veces no sé cómo ayudarlo. Está ante tantos ojos, pero yo no consigo verlo. Quizás solo necesite un respiro. Un lugar lejos de las expectativas, dije, sintiéndome más fuerte al articular aquello. Quizás. Ella asintió, perdiéndose en sus propios pensamientos. La presión es intensa. Creo que se siente atrapado. Pero hay un evento importante al que debe asistir mañana. No sé cómo convencerlo de que debe ir. No puede escapar, asentí, y comprendiendo que esa era la vida que Silvio había elegido, pero también sabía que la lucha sería interna. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados. Si tengo que estar allí con él, lo estaré. Quizás solo necesite una mano que lo acompañe. Valeria me miró, y algo en sus ojos me transmitió una extraña mezcla de alivio y temor. Tal vez eso sea lo que necesita. Muchas veces, no se habla de los sacrificios que hacemos por el éxito. Su éxito no debería ser a expensas de su felicidad. Las palabras salieron de mis labios con una firmeza que me sorprendió. Ambas nos sentimos como aliadas, unidas por la misma causa. Mientras las notas de la música continuaban acariciando el aire, una decisión surgió en mí: no daré un paso atrás. Silvio era más que una figura pública, era un ser humano luchando por ser más que un reflejo de lo que otros esperan. El bar seguía vibrando, y mi voz se volvía consciente. Sin embargo, siendo testigo de la melancolía en torno a nosotros, una nueva preocupación me golpeó: ¿y si me necesitaba antes de que el evento comenzara? La angustia se intensificó, y cuando volví a mirar a Valeria, pude ver la incertidumbre reflejada en su rostro. Voy a encontrarlo, dije, determinando que el camino adelante no debía estar plagado de sombras. Tenía que actuar.
La noche me rodeaba, y el latido de la vida parecía impulsarme. Mientras me alejaba del bar y me adentraba en la oscuridad, tuve la sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Silvio estaba atrapado entre dos mundos, y mi misión se había transformado en algo más que encontrarlo. Debía ser el faro que lo guiara a través de la tormenta. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, una inquietud crecía. ¿Y si al final, la vida de Silvio no solo implicara salir de las sombras, sino esconderse de sí mismo? Una brisa helada recorrió mis brazos mientras caminaba por las calles vacías, sintiendo la noche recibir mi preocupación como una amiga. Silvio me había hecho partícipe de su lucha, y ese lazo se volvía más estrecho cada segundo. Sabía que debía encontrarlo y asegurarme de que no se perdiera en su confusión. Cada latido de mi corazón resonaba con la intención de ayudarlo, de ofrecerle un refugio en medio de la tormenta que él enfrentaba. Mientras buscaba por el barrio, recordé una conversación que tuvimos entre risas y brindis, aunque aquella atmósfera ahora era un eco distante. En ese momento, Silvio había compartido sus miedos más profundos, su deseo de ser más que un ícono de la fama. Esa vulnerabilidad, que había surgido como una chispa en medio de la risa, ahora brillaba en mi memoria como una luz de advertencia. La fama que lo envolvía sería tanto su cárcel como su refugio. Tras recorrer varias calles y sentir el creciente peso de la angustia sobre mis hombros, vislumbré la silueta de una figura en un parque. Corazones y faroles titilantes marcaban el lugar donde solíamos encontrar calma. Al acercarme, el rostro de Silvio se iluminó débilmente bajo la luz de la luna. Su expresión era de agotamiento y desamparo, un reflejo directo de su lucha interna. «Silvio», susurré, incapaz de ocultar mi preocupación. Él me miró, sus ojos cargados de confusión. «No sé por qué estoy aquí. Estoy cansado de todo. De las expectativas, de los flashes de mí mismo». Me senté a su lado, el frío de la noche, ahora compartido. La sensación de cercanía se transformó en una pequeña fortaleza. A veces, necesitamos perdernos para encontrarnos, pero no tienes que enfrentar esto solo. Silvio suspiró, y su voz tembló. La gente me ve como un sueño, pero no saben que yo mismo me siento como una ilusión. Me estoy rompiendo, y no sé cómo luchar contra eso. En ese instante, el dolor en su voz se volvió palpable. Mis propias inseguridades palpitaban al ritmo de sus palabras. «Silvio, eres más que el hombre frente a las cámaras. Eres un ser humano con miedos y deseos, y está bien sentirte perdido. Pero es importante que no te alejes de nosotros, de las personas que realmente nos importamos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y aunque intentó contenerse, una gota se deslizó por su mejilla. Era una liberación necesaria. «No quiero decepcionarte. No quiero que pienses que soy débil». «Tú no eres débil, Silvio. Tener la valentía de abrirse y ser vulnerable es la mayor fortaleza que puedes tener. No eres solo una imagen, eres un amigo, y estoy aquí para ti», respondí, sintiendo como mi corazón se expandía. La conexión entre nosotros se reforzaba, casi como si cada palabra tejiera un nuevo hilo entre nuestras almas. Unos segundos de silencio pasaron y, de pronto, parecía como si una sombra aliviadora comenzara a deslizarse sobre él. «¿De verdad crees eso?». «Lo creo con todo mi ser. Todos luchamos batallas que nadie ve, y a veces, solo necesitas una persona que te escuche, que te acepte». Silvio asintió, la tensión en su cuerpo comenzaba a ceder. Pero había algo en su mirada que aún me inquietaba. «Tengo que ir a ese evento mañana, y no estoy seguro de poder hacerlo. La presión es como un monstruo enfurecido que me acecha». La perspectiva de ese evento se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Puede ser una oportunidad para mostrarte tal como eres, autenticidad en lugar de perfección. Quizás sea tu momento de reconectarte con la música que realmente amas, no la que te exigen que hagas. Él se quedó en silencio, sopesando mis palabras. De repente, una risa leve brotó de sus labios. «¿Tú? Dándome lecciones de música? Un verdadero giro de la trama. Lo haré en cualquiera de los niveles que necesites. No soy una experta en la industria, pero puedo ofrecerte apoyo. Además, tú siempre has sido el que habla de pasión y conexión a través de las melodías». «Recupera eso». Su sonrisa frágil casi hizo que mis lágrimas se desbordaran, pero el miedo a lo desconocido seguía presente como un susurro persistente. «¿Y? Si no funciona?»
No temas al fracaso. El verdadero fracaso es dejar que el miedo te paralice y no intentar. La autenticidad siempre resonará más fuerte que cualquier imposición. Ambos permanecimos en un silencio que apenas se interrumpió por el suave susurro del viento. Sabía que la lucha de Silvio no concluiría mañana, ni siquiera hoy. Sin embargo, el simple hecho de que tuviéramos esta conversación le otorgaba un nuevo significado a nuestras vidas. La conexión que habíamos forjado se hacía más fuerte con cada confesión. Está bien, dijo finalmente, con una nota de resolución en su voz. Intentaré hacerlo. Lo haré por mí, por lo que quiero ser. Aquel momento se sintió como un pequeño triunfo, pero en el fondo seguía la inquietud. El cambio no vendría solo con esa decisión, y me preocupaba cómo se desenvolverían los eventos en el futuro. Entonces, mi teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo el delicado instante. Al mirar la pantalla, era un mensaje de Valeria que decía: Silvio, tienes que estar preparado. Te están esperando y la presión aumenta. No podemos defraudar a nadie. Las palabras resonaron en mi mente y el nudo en mi pecho se convirtió en una presión abrumadora. Miré a Silvio, sintiendo que la redención estaba más cerca, pero podía convertirse en un nuevo laberinto. Tal vez debamos ir a encontrarnos con ella. La presión no va a desaparecer, pero quizás podamos construir juntos un refugio. Y a medida que caminábamos hacia el futuro incierto, una pregunta permanecía en el aire entre nosotros. ¿Seríamos capaces de ser luz el uno para el otro en medio de las sombras que nos acechaban? El día del evento llegó y la tensión en el aire era casi palpable. La sala de espera rebosaba de energía, de risas nerviosas y palabras alentadoras que flotaban entre los asistentes. Observé a Silvio mientras se preparaba, su expresión era un cóctel de emoción y miedo. No era solo un ícono público, era un hombre que enfrentaba la tormenta que llevaba dentro. Nos encontramos en el pasillo, lejos de los sintetizadores y el alboroto del escenario. Silvio me miró con una mezcla de gratitud y preocupación. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó, su voz temblando apenas. Yo estoy aquí contigo, Silvio. Solo queremos verte auténtico, respondí, sintiendo que nuestras palabras tejían un lazo más fuerte entre nosotros. Era el momento de que él reclamara su verdad, de que permitiera que el mundo viera al hombre que había conocido. No solo al personaje estaba claro que la fama era su cárcel, pero hoy podía ser también su liberación. Mientras el backstage vibraba con sombras de expectativas, él solo necesitaba un faro en su viaje. El presentador anunció su nombre y el corazón me dio un vuelco. Ve, Silvio, le dije, empujándolo suavemente hacia la salida. Sus pasos eran vacilantes, aún atrapados entre la luz y la oscuridad que había cargado por tanto tiempo. La multitud lo recibió con aplausos y vítores que reverberaban por toda la sala. Pero, en medio de eso, yo sabía que no solo era él quien estaba en juego, mi propia lucha en este viaje se entrelazaba a la suya. Silvio tomó el micrófono y las palabras comenzaron a fluir. Siempre he tratado de ser la risa que todos esperan, pero hoy estoy aquí para ser simplemente yo. No soy un héroe perfecto, soy un hombre con miedos y errores, dijo, y el impacto de sus palabras resonó. Su voz se tornaba más fuerte, más clara, mientras las sombras que una vez lo atemorizaban parecían disiparse cuando compartía su verdad. Recordé aquellas largas noches de conversaciones desnudando su dolor, y ante el vasto público, finalmente se liberaba. Sus historias de amor y de pérdida se entrelazaban con un relato de aceptación y lucha. Hablaba de Estela, de su recuerdo, de cómo había creído que trascender su dolor era un signo de fortaleza, y ahora comprendía que mostrar su vulnerabilidad era la verdadera valentía. El silencio se apoderó de la sala mientras el aire se llenaba de emoción. Silvio continuó, el éxito no se mide solo por aplausos. Se mide por las conexiones reales que forjamos. Hoy quiero ser el Silvio que realmente soy. Las palabras cayeron como iluminación en cada rincón del auditorio, resonando en los corazones de su audiencia, tocando a cada persona que había sentido alguna vez la presión de ser alguien que no eran. 457 miradas fijas, todos conteniendo el aliento, y en ese momento, supe que lo que estaba sucediendo era más grande que él. Era un llamado a la autenticidad que podía cambiar no solo su historia, sino la de muchos otros. Confusión y claridad danzaban en sus ojos, y por un instante,
Vi su verdadero ser brillar por encima del personaje que siempre había interpretado. Era un momento de transformación, el nudo que había estado en sus entrañas comenzaba a aflojarse. El evento se convirtió en una catarsis colectiva. La multitud, cautivada, aplaudió mientras las lágrimas empezaban a ceder paso a sonrisas genuinas. El viaje no terminó allí, era solo el inicio de una nueva vida en la que Silvio aceptaba su verdad. Y eso era un regalo invaluable tanto para él como para quienes lo amaban. Después de su discurso, llegó hasta mí tembloroso, con una mezcla de miedo y alivio en su rostro. No sé de dónde vino tanta fuerza, dijo. Asombrado, fue siempre tuya, Silvio. Solo necesitabas abrir esa puerta, le respondí, sintiendo que nuestras almas se encontraban en un abrazo. Era un nuevo comienzo para él y también para mí. Comencé a vislumbrar las posibilidades en nuestra historia, la potencia de lo que podríamos construir juntos al abrazar nuestras vulnerabilidades. Justo cuando las luces comenzaban a atenuarse y la música llenaba nuevamente el aire, tomé su mano. Su abrazo fue mi sustento, y juntos comenzamos a caminar hacia el bullicioso vestíbulo, donde el mundo nos esperaba. En ese instante, comprendí que cada pequeño paso que di junto a él era un acto de fe. La vida, con todas sus sombras, también tenía el poder de unir y transformar. Era la idea de que podríamos ser luz el uno para el otro lo que me llenó de esperanza. Y mientras avanzábamos, una sensación profunda me invadió, como si el eco de nuestras luchas estaba siendo recibido no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Al final, Silvio, le dije, deteniéndome un momento para mirarlo a los ojos, nunca dejes que las sombras te definan. Permítete brillar, siempre. Él sonrió, y en esa sonrisa vi el inicio de todo. En su mirada había una chispa de aceptación y promesa. Era como si la vida comenzara a renacer con cada paso que dábamos hacia el futuro. Una realidad repleta de posibilidades, de crecimiento, de amor.